Usa el botiquín. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Qué bueno es nuestro Señor, qué gloriosa es su palabra, que nos permite todos los días por medio de nuestros devocionales crecer juntas. Vamos a leer hoy 5 citas y vamos a empezar por Gálatas del verso 6, del capítulo 6, verso 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Y gloria al Señor por su hermosa palabra, que es personalmente, esta es una palabra confrontante, pero a la vez muy edificante. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que nosotros estamos llamados a, si vemos falta en alguno, poder restaurarle con mansedumbre, con humildad. La semana pasada en un devocional estuvimos hablando sobre sanar las heridas que estén abiertas, ¿cierto? Yendo por el camino del perdón. Y hablamos de que ese dolor de las heridas abiertas no podemos colocarlo sobre otras personas, sino que solamente podemos traerlo delante del Señor. Hoy vamos a hablar de cómo el Señor a todos los que nos ha llamado y nosotras como mujeres cuidadoras, hacendosas y todas esas virtudes que el Señor ha puesto en las mujeres, ¿verdad? Y que Él las perfecciona cada día, nos ha entregado, como podríamos decir, poniéndolo en un plano natural, como un botiquín espiritual. Y ese botiquín contiene, sabemos que un botiquín naturalmente contiene muy pocas cosas, pero a diferencia, este botiquín espiritual contiene muchas, pero muchas, es como un botiquín sin fondo. Espiritualmente contiene todo lo que el Señor ha puesto delante de nosotros como su iglesia para que podamos suplir todas nuestras necesidades con Él. Sabemos que Él es el único suficiente para sanarnos y para darnos las herramientas para ayudar a otros, ¿verdad? En este caso es eso. Entonces, en este botiquín pues está esa obra redentora maravillosa de la cruz, está la palabra del Señor, la abundancia de la palabra de Cristo, está su Espíritu Santo, ¿cierto? Que a diario está ahí para nosotros, dentro de nosotras, guiándonos por el camino de la santificación. Está todo ese conjunto de riquezas espirituales que Él nos ha entregado de vida eterna. Entonces, aquí en Gálatas nos está animando el Señor a que usemos ese botiquín, ¿cierto? Dice que si nosotras vemos alguna falta en en nuestra casa, nuestros hijos, tal vez un familiar, tal vez alguien en la iglesia, ¿cierto? Nos dice que cuando nosotros somos espirituales, es decir, no andamos conforme pues a nuestras obras y no vemos a los demás conforme a nuestras justicias, sino las justicias del Señor y el conocimiento eh, lleno de misericordia y de verdad de la palabra del Señor, pues entonces nosotros estamos llamadas a poder ayudar a nuestros hermanos. Y eh, vamos a leer entonces en Efesios 4, del verso 2 al verso 4, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Gloria al Señor. Y sigue hablando más cosas, ¿cierto? Muy, muy bonitas. Aquí está hablando de la unidad del espíritu. Y cuando las personas eligen la profesión, una profesión que tenga que ver con salud, con prestar ese servicio de salud, decimos que cuando hacen eso con tanto amor, con tanta paciencia, con todas esas virtudes que tienen las personas que hacen allí ese trabajo tan bonito, ¿cierto? Es porque tienen vocación, ¿cierto? Tienen vocación de prestar ese servicio. Entonces, aquí bueno, el texto nos habla de muchas cosas, hay mucha riqueza espiritual en él, pero vamos a pensar en esta parte de que el Señor nos ha entregado ese botiquín y también pone en nosotras no solo el botiquín a disposición, sino pone también la vocación, como dice su palabra, el querer hacer en pro de su voluntad. Entonces, Él pone en nosotras esa humildad, esa mansedumbre, y tenemos que ser diligentes en pedirle al Señor que ponga en nosotras eso, ¿cierto? Para soportarnos los unos a los otros con paciencia y en amor, que ponga en nosotras esa vocación de utilizar ese botiquín. Y vamos a ver ahora en 2 Timoteo, en el verso 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre, que con mansedumbre corrija, a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí, cuando tenemos un botiquín, el Señor nos está diciendo aquí que nosotras debemos no solamente tener esa vocación que nos va a llevar a actuar espiritualmente con mansedumbre, nos está diciendo que nosotras, el Señor pone en nosotras el no ser contenciosas, es decir, el hecho de que podamos y tengamos la capacidad, porque el Señor nos capacita espiritualmente para utilizar ese botiquín, no nos da la potestad de ser contenciosas, es decir, de sentir que nosotras somos más espirituales que otros, que nuestros hijos, que nuestro esposo, que nuestro familiar, que nuestro hermano, ¿cierto? No es para ser contenciosos que el Señor nos da ese botiquín, no es para eso. El Señor nos da ese botiquín para ser amables, aptas para utilizar el botiquín para enseñar. Entonces, cuando yo tengo un botiquín, no puedo pretender que solamente puedo decir, ahí está el botiquín para que lo uses. Por ejemplo, si Maite tuviera no sé, una lesión, una herida y necesitara que le pusiera su curita, qué sé yo. Que yo le dijera, Maite, allá está el botiquín, ve y te pones la curita. No es eso lo que el Señor quiere, ¿cierto? No es que yo le diga, mire, ahí está la palabra, tú no aplicas la palabra, tú no haces esto, tú no haces lo otro, ¿cierto? No es para eso que el Señor nos lleva a tener esa riqueza espiritual, ¿cierto? Sino que con mansedumbre, con humildad debemos ser aptas para yo ir y sacar la venda del botiquín y con amor colocársela en su bracito, la curita en su dedito, y mientras se la estoy colocando le estoy hablando con amor, ¿cierto? Yo no puedo desde el lugar donde estoy coger y tirar la venda, así, tome la venda y lanzarla y mire a ver cómo se venda usted solo, ¿verdad? No, la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros debemos ser actas y eso, esa vocación, y nos dice de la humildad, de esa mansedumbre. Esa palabra es tan grande, ¿cierto? Involucra tantos aspectos que personalmente necesito que el Señor vaya formando, cultivando y creciendo en mí, ¿cierto?
Y nos dice que aunque nosotras pongamos la venda, aunque nosotras no la estemos tirando, lanzando, tenga la curita, sino que la estemos ahí colocando con amor, ¿cierto? Con paciencia. Y a veces uno dice, pero yo no veo que sane, yo no veo que mejore, que se enderece esa fractura, ¿cierto? Eso que está roto, que está torcido, yo no veo que se enderece, aunque lo estoy haciendo tal vez. Pero el Señor me está diciendo que no depende de mí, o sea, yo puedo utilizar el botiquín, pero como decíamos la semana pasada, es el único suficiente sanador, el único reparador de nosotros que estamos descompuestos es el Señor, ¿verdad? Porque dice en el verso 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿cierto? Que se oponen a seguir al Señor, a seguir su palabra, a eh, reconocer la necesidad que tenemos todos de Él, ¿cierto? Que se oponen a todo eso, ¿cierto? Ahí es donde viene la discordia, cuando nosotros vemos que no, digamos como a nuestros ojos no caminan espiritualmente, ¿cierto? Entonces, el Señor nos dice que corrija a los que se oponen, porque quizá, y aquí viene el Señor, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, nosotras utilizamos el botiquín, estamos llamadas a hacerlo con amor, con mansedumbre, con vocación, haciéndolo, colocando nosotras mismas la venda, no dejando que el otro tenga que venir por la venda, ¿cierto? Sino nosotras yendo, llamándolo a solas, no de pronto poniéndolo en ridículo en público si es nuestro hijo, nuestro familiar, ¿cierto? No haciendo comentarios que no tienen, que no vengan al caso, que hagan sentir, a alejar a la persona, ¿cierto? Sino es nosotros debemos tener esa capacidad de no ser contenciosos, sino amables, gentiles, ¿cierto? La gentileza del Señor en nosotras. Pero aunque hagamos eso, solo depende del Señor que esa persona se sane, que esa fractura se sane, que eso se enderece, ¿cierto? Solo depende del Señor, porque dice, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces a nosotras no nos queda más que poner la curita, colocar el vendaje y venir delante del Señor de rodillas. Padre, solo tú, Señor, y en tu voluntad, ten misericordia más de la que tú hayas tenido, Señor. Orar y presentar esa personita delante del Señor y nosotras mostrarles ese testimonio de amor, de vida. Y vamos a leer ahora en Tito 3, del verso 1 al verso 2. Dice, hasta el verso 5, dice, del verso 2, Tito 3, del verso 1, perdón. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén sujetos a toda buena obra. Aquí hablando, por ejemplo, de la autoridad que tienen los padres hacia los hijos, ¿cierto? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándoles toda mansedumbre para con todos los hombres. Y eso nos lo dice a nosotros y que debemos mostrarlo, modelarlo a nuestros hijos, a nuestros familiares. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por sus obras de justicia, que nosotros no por obras de justicia, perdón, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué gloriosa, maravillosa, genuina, completa es la palabra del Señor. Y ahí sigue hablando de muchas cosas porque ahí no hay un punto sino una coma.
Y aquí el Señor nos está recordando, como veíamos en Gálatas, porque Él nos dice que nosotros debemos hacer, restaurar con mansedumbre, fijándonos de que no seamos nosotros también tentados. Y entonces nos está recordando que a veces a nosotros se nos olvida, a veces a mí se me olvida, que en algún momento de mi vida yo estuve también en ese punto, ¿cierto? Y la misericordia del Señor, solo por eso ya estoy en su gracia. El Señor nos dice que utilicemos ese botiquín y no nos olvidemos que en algún momento también tuvimos una herida, también estuvimos torcidos y necesitamos de un vendaje. Y que siempre tengamos en cuenta cómo nosotros en ese momento fuimos tratados por el Señor con amor, ¿cierto? O tal vez si otras personas no lo hicieron con tanto amor, pero que nosotros debemos hacerlo así, ¿verdad? Y por último, el último texto, la última cita, está en Santiago 3:13, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez lo voy a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, nosotras estamos llamadas a utilizar ese botiquín con sabiduría, con sabiduría. Y sabemos que esa sabiduría, como lo dice acá el título de este texto, viene de lo alto, viene del Señor. Entonces que nosotras, el Señor hoy nos está recordando que nos ha entregado un botiquín para no lanzar las vendas, sino ir, sentarnos con esa personita en ese momento que el Señor siempre da el momento indicado para vendar y que sea el Señor sanando sus heridas. Y gloria al Señor, qué hermosa es su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos recuerdas que tú eres nuestro sanador, que tú eres suficiente, Señor, para restaurar nuestra vida, nuestra familia, todo, Señor, lo que necesita ser restaurado. Que tú nos has entregado, Señor, una verdad espiritual tan grande, Señor, pero que tenemos una responsabilidad también grande, Señor, para poder, Señor, mostrar tu amor, tu mansedumbre, tu humildad, tu misericordia, Señor, para con los otros que necesitan, Señor, tu palabra, para ser, como dice tu palabra, atraídos hacia ti. Padre, ayúdanos, Señor, a utilizar tu botiquín espiritual, Señor, con mansedumbre. Te lo pedimos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. A ti toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén. Un hermoso día, mujeres bienaventuradas. Un abrazo fuerte.